Vamos a hacer una oración, hermanos, para poner en las manos de nuestro Señor este momento. Padre nuestro, agradecemos tu amor, Señor. Agradecemos esta oportunidad que nos das de venir, Señor, a glorificar tu nombre. Agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado hasta este momento y queremos pedirte que nos ayudes en este tiempo, Señor. Que prepares nuestro corazón para tu palabra, que solamente ella sea la que hable en este lugar. Señor, que cada uno de nosotros pueda rendir por completo su voluntad, su corazón, su mente de manera obediente y amorosa a ti como tú lo deseas, Señor. Suplicamos también que sea, Señor, tú con nosotros y que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, Señor, y que también por medio de tu evangelio y de tu preciosa palabra tú sigas haciendo tu obra conforme a tu voluntad y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo, y en su nombre lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, les pido de favor si pueden ir abriendo sus Biblias justamente en el libro de Ageo, que fue la lectura que tuvimos hace un momento. Vamos a, con el favor de Dios, estar exponiendo el día de hoy los primeros versículos a manera de introducción. No voy a profundizar demasiado específicamente en este momento en la vida del profeta Ageo. Nosotros podríamos de alguna manera en la palabra, cuando estamos estudiando, podríamos dividir el estudio de los profetas en aquellos que fueron preexílicos, justamente antes de que salieran cautivos hacia Babilonia, y aquellos que son post-exílicos, aquellos que fueron o que el Señor levantó con un mensaje y una palabra específica justamente después de estos hechos. Bueno, Ageo justamente es un profeta que el Señor levanta en un momento muy particular, muy especial, que la Biblia demarca y da demasiado detalle. Es justamente este profeta que vamos con el favor del Señor, estudiar cuál es el contexto en el que él tiene un mensaje que dar específicamente al pueblo de Judá. Y en esta historia que es relatada aquí en la palabra, vemos cómo Dios permite que el hombre llegue a puntos bajos, en este caso el pueblo de Judá, que viene de un momento muy complicado históricamente hablando, ¿verdad? Y es Dios mismo también quien rompe el silencio en medio de esta situación en la que se encuentra justamente el pueblo de Judá, ese remanente que había quedado después prácticamente de la destrucción de Israel. Y cuando el Señor habla en este libro, vemos que lo hace de una manera muy directa, lo hace de una manera en la que, como siempre, y es una característica de nuestro Señor en su palabra, Él habla directamente al corazón y descubre que hay ahí adentro en donde muchas veces nosotros obviamos o no consideramos y tenemos en cuenta. Justamente leamos el primer versículo del primer capítulo de Ageo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y quiero que notes más allá del contexto temporal que nos está dando este libro con mucha especificación, cómo lo que irrumpe en este libro o lo primero que encontramos más allá de ese contexto en tiempo es que viene palabra del Señor. Está irrumpiendo justamente allí. Y con esa irrupción divina encontramos que había un pueblo en este momento que estaba demasiado cómodo para escuchar las palabras del Señor, que se encontraba demasiado acomodado, demasiado tranquilo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en este momento, ¿qué es lo que el Señor tenía que decirle a su pueblo? ¿Cuál era el mensaje que quería justamente el darles? Vemos cómo, para ponerlo en contexto, para que podamos estudiarlo en esta mañana, para este momento de la historia habían pasado 70 años, hermanos. 70 años, no era menos, desde que Judá había sido arrasada y había sido sacada lejos de su tierra. Ya habían pasado prácticamente una generación en el promedio de vida que tenemos actualmente desde que esto había ocurrido. Y, y vemos cómo
este hecho para nosotros puede ser muy sencillo leerlo. Bueno, habían pasado 70 años de que habían sido sacados de Judá, pero tratemos en esta mañana de imaginar, de meditar y de pensar lo que había significado para este pueblo aquella salida, aquella usurpación, aquel arrebato que había ocurrido justamente 70 años atrás. Literalmente, la palabra nos dice que los cantores que habían en Judá, los cantores que habían en Israel, habían colgado sus arpas y las habían dejado junto a los ríos de Babilonia. Y había pasado que la gloria de aquel pueblo de Israel, la gloria de aquel templo, la gloria del Señor mismo, había quedado para ellos en algún sentido en su memoria. Ellos sabían que estaban viviendo una disciplina muy fuerte por parte del Señor. Am, Me gustaría que me acompañes rápidamente para poderlo poner en contexto al libro de Ezequiel, capítulo 11. Vamos a ir al libro de Ezequiel, un poquito más atrás, para que lo puedas ubicar rápidamente en tu Biblia, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 21 y el versículo 23. Yo lo voy a ir leyendo por si es que se complica la búsqueda, porque vamos a estar leyendo varios pasajes de este estilo. Entonces, esto nos va a poner en contexto de qué había pasado justamente en ese tiempo. Dice, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Lo que estamos leyendo en este pasaje es justamente lo que ocurrió antes de que hayan ellos sido arrasados. Tal cual lo estás viendo en el versículo 22 y 23, nos dice con mucha claridad que la gloria de Dios se elevó por en medio de la ciudad. Lo que está viendo Ezequiel en esta visión verdaderamente es algo aterrador, que el pueblo de Dios pudiera siquiera imaginar o pensar vivir esto en alguna época de su historia. La gloria de Dios se mueve. En términos generales, ellos sabían que en aquel templo era prácticamente aquel lugar santo donde era imposible, ¿no? Que fueran atacados mientras que el Señor les protegía. Pero aquí vemos cómo es retirada de la ciudad. Había un llamado de algo que estaba por ocurrir. Esa presencia, esa gloria se mueve ahí hacia el monte de los olivos y ya empieza a haber un llamado de que el pueblo de Israel va a tener un tratamiento especial. Y comienza con ello, ¿verdad? No comienza solamente con la destrucción que venía, no comienza solamente con que iban a ser tomados y cautivos, sino comienza con la misma presencia de Dios que estaba moviéndose de en medio de ellos. Y esto significa para el pueblo de Israel muy claramente que Dios está retirando su protección, que Dios está retirando esa presencia manifiesta de la cual ellos habían estado disfrutando, y ellos saben, conforme las profecías que les habían sido dadas, que esto venía a consecuencia muy clara de la desobediencia persistente del pueblo. Una y otra vez Dios había estado tratando con el pueblo, una y otra vez había estado mandando profetas, pero su pueblo no quería escuchar. De hecho, en este pasaje que acabamos de leer en Ezequiel, a pesar de disfrutar de la presencia de Dios, dice que el deseo, el corazón del pueblo de Israel estaba no tras del Señor, estaba tras de sus idolatrías. Su corazón, a pesar de estar con la presencia de Dios, disfrutando allí en medio del templo y del pueblo, ellos estaban tras de sus propias agendas. Y el pueblo de Israel había de alguna manera llenado entonces la ciudad con su idolatría, el pueblo de Israel había llenado esta ciudad con injusticia, había llenado esta ciudad con todas estas cosas que nuestro Señor Santo aborrece. Y habiendo profanado así entonces la casa del Señor con sus pecados, vemos como la partida de su gloria es la forma en la que el Señor Santo les está diciendo, ya no voy a tolerar más este pecado, no lo voy a tolerar más. Y ese muro de protección que ellos tenían ya no va a estar más con ustedes, va a ser derribado frente a sus propios ojos, va a ser derribado y voy a quitarlo de sus propias manos.
Esto no es una cosa menor, hermanos. Imaginen toda la vergüenza que traería al pueblo de Israel, pero no solo la vergüenza al pueblo de Israel, también aquella al santo nombre de nuestro Señor, porque aquellos que decían alabarle, aquellos que decían conocerle, aquellos que gozaban de su presencia, aún con todo ello preferían vivir en sus propias agendas. Esto está ocurriendo, recuerda, 70 años antes del pasaje de Ageo que estamos leyendo. Esta es la condición de Israel. Acompáñame rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 a 10. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 a 10. Dice así la palabra del Señor. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó sus muros alrededor de Jerusalén. Nosotros vemos aquí como ya esa profecía, esa sentencia que había sido dada de que la gloria de Dios sería quitada del medio del pueblo, ya se está ejecutando claramente en este pasaje. Y vemos cómo justamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade por medio de su capitán de la guardia y vemos cómo viene ahora precedido de esa protección y de esa gloria que el Señor había quitado, de esa presencia en medio de ellos. Vemos cómo ocurre ahora la tragedia físicamente y ellos lo están viviendo. Y no era cosa menor, en el versículo 9 resalto, y quemó la casa de Jehová. Quema la casa de Jehová, quema la casa del rey y quema todas las casas de Jerusalén. Todo quedó quemado a fuego. Fueron arrasados, fueron completamente destruidos. En ese momento todo fue reducido por completo a cenizas. ¿Y qué fue lo que ocurre en el corazón de Israel después de que esto acontece? Discúlpenme que estamos brincando de pasaje en pasaje, pero es una manera más sencilla de poder entender el contexto de Ageo. Vamos a leer rápidamente el Salmo 137, versículo 1 a 6. Salmo 137, versículo 1 a 6. Esto es lo que está ocurriendo en el pueblo, hermanos, más allá de los hechos históricos que acabamos de platicar. ¿Qué pasa en el pueblo de Israel en ese momento, en su mente y en su corazón? Este trato del Señor se refleja en estos versículos que vamos a leer. Versículo 137, perdón, versículo 1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Vemos aquí algo terrible. Una vez que esta situación ocurre, pues vemos que el pueblo de Israel, como cada uno de nosotros, llega a ocurrir. Valoramos las cosas cuando estamos en pleno trato del Señor. Y en este momento, entonces, esa alegría que en su momento ellos tenían y no habían estado aprovechando, no habían estado viendo, no habían estado valorando, la extrañan. La extrañan y vuelve a ser una burla. Ese privilegio que ellos tenían de cantarle al Señor. Aquí donde le decía, literalmente dice la palabra que ellos colgaron sus arpas. Tuvieron que dejar ese motivo de regocijo. Y a pesar de que les pedían que ellos cantaran con alegría, se preguntaban, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo podemos hacerlo? Estamos destruidos, estamos desolados, no tenemos nada, estamos esclavos. Y acá vemos claramente cómo el Señor, cuando está disciplinando a su pueblo, les muestra que el pecado con el que tiene que tratar no es liviano delante de sus ojos. Y el que mantenernos en una posición de orgullo, como lo hizo el pueblo de Israel en ese momento, no saldría gratis, no saldría barato. La desobediencia siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre va a dejar ruinas detrás de sí. Aun por difícil que parezca, por difícil que nos cuesta muchas veces creerlo, pensarlo, porque nos encontramos en un momento de quietud, de tranquilidad, de bendición,
La desobediencia al Señor siempre, tarde o temprano, va a traer sus ruinas detrás de sí. En este caso, en la historia que estamos leyendo en la palabra, con mucha claridad, vemos que fueron 70 años, hermanos, de vergüenza, 70 años de humillación por una condición en la que ellos se encontraban cautivos, cautivos siendo la burla de las naciones vecinas. Y en medio de estas burlas, en medio de esta desolación, en medio de ese Israel que ya no cantaba, en medio de ese Israel que ya no usaba sus arpas, en medio de ese Israel que lejos de cantar este cántico al Señor y de haberlo valorado, se encontraba llorando junto a aquellos ríos de Babilonia, en medio de todo ello, otra vez, hermanos, una vez más, vemos la misericordia de Dios. Nuevamente la misericordia de Dios, como muchas veces en nuestras vidas seguramente lo hemos llegado a vivir después de no alinear nuestras vidas, de estar en desobediencia a Él, y el Señor es misericordia. Y es el único que realmente puede hacer algo por el pueblo de Israel. Es este mismo Dios el que entrega a Israel en las manos del pueblo de Babilonia, en las manos de este pueblo enemigo, el que abre las puertas que ningún hombre en ese momento en la historia podría haber hecho. Y entonces nos enseña la palabra algo maravilloso, y es que el Señor usa a Ciro, este rey pagano, para que decrete lo que parecería impensable. El Señor usa a Ciro, un rey pagano, para que él decrete algo impensable, y a través de Ciro da la instrucción y dice, pueden regresar y deben de reconstruir. Vamos a leer, por favor, a Esdras. Mueve tu Biblia o ve hacia Esdras al capítulo 1, versículo 1 a 3, para que veamos ahora este contexto. Esdras 1, 1 a 3. Voy dando la lectura. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Quisiera que ahí en tu mente, si no es que en tu Biblia, puedas tú subrayar esa parte. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros en su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos aquí como el Señor directamente despierta, como el Señor utiliza en su soberanía todos los medios que Él siempre ha provisto. Y este mandato que es dado por medio de Ciro hace que pueda volver el pueblo. Pero quiero que pienses ahora en este momento en que está haciendo este decreto Ciro y está permitiendo este regreso. Quienes están regresando no es un ejército, hermanos. Quien está regresando justamente no es un pueblo fuerte, sino un pequeño grupo, si nosotros lo comparamos a lo que había sido Israel, un grupo frágil, un grupo con temores, un grupo golpeado, un grupo, como ya lo habíamos leído, que se encontraba llorando a las orillas del río de Babilonia, golpeado por el tiempo, pero que de alguna manera también sostenían una promesa y que conocían al Señor. Y cuando escuchan el decreto de Ciro, que esto ocurre en el año 538 a.C., aproximadamente fueron unos 50,000 judíos los que dejan Babilonia. Dije poco porque realmente si lo comparamos con una nación era un remanente muy pequeño. Y tan solo son 50,000 judíos los que dejan Babilonia, donde habían sido cautivos, y regresan a esa tierra que les había sido prometida. Ahora, ese regreso no es cualquier regreso. No es como cuando nosotros salimos a algún lugar de vacaciones durante un tiempo, de un viaje largo, y regresas a tu casa y simplemente metes la llave a la puerta y puedes entrar y todo está como si nada hubiera ocurrido. Recuerda que las arpas habían sido colgadas. Ya habían pasado 70 años de la destrucción.
al lugar al que están regresando, pues es una tierra conocida, pero por conocida no deja de ser una ciudad que se encuentra completamente en ruinas, como lo leímos. Todo había sido quemado. Regresan a ver todo ese lugar donde había sido hecho polvo, un templo deshecho. Ellos pueden regresar a ver ese lugar y las consecuencias de esa desobediencia. Y por supuesto vemos una tierra endurecida porque no había sido trabajada para la agricultura durante ese tiempo por el abandono. Y ahora vuelve a comenzar la historia donde antes habían ellos terminado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora que este pueblo regresa después de 70 años? Bueno, por supuesto que a pesar de la situación tan compleja, hubo gozo en el corazón. Hubo gozo en el corazón de poder volver a esta tierra. Hubo gozo en el corazón de ver cómo la mano del Señor nuevamente estaba siendo puesta sobre su pueblo. Por favor, nos movemos ahí mismo en Esdras, capítulo 3. Yo le voy a dar lectura porque voy a leer algunos pasajes, pero vamos a estar moviéndonos en Esdras. Voy a leer el capítulo 3, versículo 2. Y parece que esta historia empieza a mejorar. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes de Zorobabel, hijo de Selatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Entonces vemos que una vez que ellos regresan, comienzan a poner manos a la obra, ¿verdad? Y en este momento no están levantando el templo porque esa era una misión complicada que les tardaría mucho tiempo, pero ellos comienzan a edificar un altar porque ellos sabían que debía de haber un lugar de adoración para el Señor. Ahí mismo en el capítulo 3 versículo 10 y 11 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Aquí vemos con claridad que ese momento estaba siendo, mientras ellos habían regresado y estaban construyendo este altar, estaba siendo un momento de mucho gozo. Por eso los sacerdotes de inmediato entonces se visten nuevamente con sus ropas, se desempolvan las trompetas y con címbalos comienzan a alabar al Señor. Había mucho gozo, había mucho regocijo. ¿Cómo no iba a ser así después de tanto tiempo? Y dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se ensanchaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces quiero que vayamos viendo los contrastes. El contraste de lo que había ocurrido 70 años antes, un pueblo endurecido, un pueblo que no creía que estaba por venir el juicio, un pueblo que no había visto lo que había sido declarado por el profeta, que la gloria de Dios había sido quitada, un pueblo arrasado, un pueblo entristecido, un pueblo llorando, y ahora por misericordia del Señor moviendo el corazón del rey Ciro, ellos regresan y comienzan a restaurar desde las cenizas aquello que habían perdido y comienzan a alabar al Señor y toda esa tristeza que estaba, toda esa vergüenza, pues comienza a ser todo lo contrario, ¿verdad? Comienza a ser alegría y ellos comienzan a glorificar al Señor como esto que acabamos de leer y decían porque Él es bueno. Cada vez que venimos de una prueba, usualmente recordamos, ¿verdad? Después de que tenemos ese sabor amargo de muchas veces de la consecuencia del pecado mismo, ese sabor amargo de la prueba, y el Señor tiene estos detalles con nosotros, es los momentos en los que para nosotros es más fácil recordar y decir, Señor, tú eres tan bueno, para siempre es tu misericordia. Y así ellos estaban en esta misma actitud, alabando al Señor, regocijados con todo su corazón, levantan el altar, vuelven a los cánticos, hermanos, pero poco a poco pasa que las circunstancias comienzan a cambiar de la manera más rápida en la que pudiéramos pensar. Empieza a haber oposición, empieza a haber carencia, empieza a haber presión política y poco a poco empieza a haber también en este mismo pueblo que ahora vemos cantando desánimo. Ahí mismo en Edras, si vamos al capítulo 4, voy a leer brevemente algunas partes de los versículos. Voy a leer el versículo 1, 4 y 5. En algunas partes dice, para que mires qué es lo que empieza a ocurrir en este pueblo. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el pueblo,
Versículo 4. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Versículo 5. Y sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿A quiénes están sobornando? Bueno, están sobornando a los consejeros justamente del rey Ciro. Los pueblos que se encontraban cercanos a Israel, pues se dan cuenta que hay un gran gozo. Esta tierra seca, esta tierra que ha estado abandonada durante tanto tiempo, de pronto se escucha música, se escucha canto, se empieza a reconstruir. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que esos pueblos comienzan a sentir envidia, empiezan a sentir celo y comienzan a atacar al pueblo de Israel, e incluso no solo lo hacen de manera frontal y los buscan desanimar, sino que buscan aliarse con el gobierno y sobornar a aquellos consejeros para que no dé fruto todo lo que ellos han estado haciendo. Entonces mira cómo se va moviendo la historia. El pueblo es disciplinado, es asolado, 70 años difíciles, luego el Señor les permite regresar a la tierra y otra vez el pueblo se encuentra muy contento y vienen las pruebas. ¿Y cómo es que va a reaccionar el pueblo de Israel nuevamente? ¿Será que después de estos 70 años verdaderamente su corazón haya estado preparado y listo para no importarle, para mantenerse firme, para ser fiel al Señor, así como el Señor estaba mostrando su misericordia? Realmente lo que vemos que pasa, y es lo que estamos estudiando justamente aquí en el libro de Ageo, lo que vemos que pasa es que ellos comienzan a desesperarse, comienzan a desanimarse y comienzan a hacer la obra del Señor a un lado. Era más sencillo para ellos. De esas trompetas, esas arpas y de todo que habían estado trabajando en este momento y que se encontraban muy contentos, comienzan a hacerlo a un lado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Ageo nos da referencia de que pasaron 16 años, hermanos, de ver el templo incompleto desde que ellos habían vuelto a este lugar. 16 años dejaron el templo incompleto. 16 años en los que esos cimientos se quedaron empolvados. 16 años de saber lo que Dios les había mandado, la bendición que les había permitido al regresar, pero de alguna manera permitieron que la urgencia y el desánimo de lo que estaba ocurriendo en ese momento desplazara lo que el Señor había ordenado. Ustedes recordarán, como lo acabamos de leer, que ellos recién llegaron, construyen un altar, ¿verdad? Bueno, el altar seguía, pero no trabajaron en la reconstrucción del templo, a la cual habían sido llamados. Se acomodaron y pensaron, es suficiente con este altar que nosotros hicimos al inicio. Para ya comenzar las obras en el templo es complicado, hay oposición, meternos en problemas políticos, quitar mi comodidad, y entonces ellos lo comienzan a olvidar y lo dejan allí. Eh, Estaban ahí, estaban contentos, estaban más tranquilos, pero esa llama ya no arde igual. Qué pronto somos para olvidar lo que el Señor nos manda, y qué pronto somos para tender a abusar de esa misericordia que el Señor le da a sus hijos. Y entonces, como este pueblo encuentra dificultad en trabajar para la obra del Señor, no comienza a hacer algo. Pero lo que está haciendo en este momento el pueblo de Israel no es lo que Dios le manda. Lo que está haciendo el pueblo de Israel es que comienza a cambiar sus prioridades y en lugar de reconstruir el pueblo, empieza a reconstruir sus propias casas. Y ahí es a donde está el enfoque de este libro profético de Ageo. El pueblo de Israel se centra en reconstruir su propia casa. Y hermanos, no casas simples, no cualquier casa, no era nada más levantemos los muros, pongamos una puerta para que no se meta un extraño. No es este tipo de construcción la que el pueblo de Israel comienza a hacer ahí, sino dice la palabra ahí en los primeros versículos de Ageo que están haciendo casas artesonadas. Casas artesonadas, esa es la palabra que usa, que son casas cuidadas, que son casas cómodas. Y me gustaría darte un contexto rápido de lo que una casa artesonada significa. No se refiere, como lo mencionaba, simplemente a un hogar terminado, sino que es una casa que está cuidadosamente revestida y embellecida. De hecho, por eso viene la palabra artesonada. Ya tiene un cierto nivel artístico aquello que ellos están haciendo para sus casas. Entonces, lo que está diciendo, y mira que es el Señor el que lo está hablando, lo que está diciendo es,
la palabra que describe aquellas casas que se están levantando en este Israel después de las ruinas son casas que tienen paneles de madera. Para ese tiempo, una casa artesonada era aquella que tenía este tipo de paneles de madera que habían sido tallado a manos. Ahora, recordemos que ese lugar había estado desolado, seguramente ni siquiera las maderas podían conseguirse de manera sencilla, ni tener esa inversión para poder conseguir madera fina. Y entonces ellos están dedicando su tiempo, ellos están dedicando su inversión y para tener una comodidad, y no solo una comodidad, sino una casa muy linda. No una casa solamente habitable, sino una casa que está muy adornada, que está muy refinada, que empieza a ser lujosa. Entonces, mira qué está ocurriendo en este Israel. Mi casa está hermosa, está artesonada, tiene todas estas maderas finas y afuera de ellas seguía habiendo ruina. Afuera en el templo, en ruinas. Y adentro de las casas comienza a haber un espíritu de comodidad. Simplemente el pueblo de Israel en este momento había aprendido a vivir con el templo sin reconstruir. Y no es que no estaban haciendo nada, estaban trabajando esmerosamente, pero en su propia comodidad. Y comienza a convivir entonces con una obediencia pendiente, ¿verdad? Comienza a vivir con, algún día lo haremos, pero mira, ahorita la prioridad es, habrá que terminar este cuarto, habrá que terminar, no sé, la cocina, habrá que hacer otra figura de madera para que mi casa sea la que se vea más bonita. Y así es como comienza nuevamente el pueblo de Israel a respirar dentro de una vida espiritual incompleta. Qué rápido se les pasó el recordar de donde el Señor los había sacado y la misericordia que una vez más el Señor había tenido con ellos. Y es en este momento donde el Señor habla por medio de Ageo. Y cuando Dios habla, rompe ese silencio cómodo en el que el hombre se encontraba cuando el pueblo justamente en este contexto ya no siente ninguna clase de urgencia, ya no se duele por el templo y estaba postergando poco a poco por costumbre. Y aquí Dios habla e irrumpe la inercia que está teniendo justamente el pueblo de Israel y lo que hace es quebrar el ritmo que ellos estaban viviendo en sus vidas con sus propias prioridades. Y así es como la voz de Ageo entra. La voz de Ageo en este contexto no entra, hermanos, como un sonido agradable, no entra como algo que ellos esperaban escuchar, pero esa voz de Ageo que es levantada por parte del Señor es una interrupción necesaria que se tiene que hacer al pueblo de Israel. Y es levantado nuevamente como una trompeta de parte del Señor, como aquel soldado o ejército que está dormido y al sonido de la trompeta es sacudido por parte del Señor. Y la palabra que el Señor le dice a su pueblo por medio de Ageo, o esa frase que le dice en estos primeros versículos es, considerad vuestros caminos. Pueblo de Israel, Judá, considera vuestros caminos. Esto es bien importante, hermanos, porque el Señor habla y no les pide que revisen sus deseos, ¿verdad? No les dice, pueblo de Israel, considera tu deseo, porque los deseos que nosotros tenemos suelen maquillarse, hermanos. Tampoco les pide que revisen las justificaciones, porque esas nunca nos dejan de faltar. Justificaciones siempre hemos tenido, al igual que el pueblo de Israel. Lo que el Señor llama por medio del profeta Geo es que consideren y que miren lo que realmente son. Es una llamada de atención a ver lo que verdaderamente están haciendo. Más allá de lo que ellos puedan sentir o decir, el Señor los llama a ver qué es lo que ellos están haciendo. Y entonces eso nos recuerda también a las palabras de nuestro Señor Jesús en Lucas 12:15 cuando había esta persona que quería repartir la herencia y el Señor le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Les dice el Señor a esta persona, mira, mira y considera. El Señor constantemente nos está haciendo ese llamado. A ver, detente, mira y considera. Y así es como Ageo nos introduce a esa verdad profunda. Y es lo mismo que ocurre hoy en día, hermanos, cuando las prioridades de un creyente se desordenan, Dios en su amor también muchas veces utiliza las circunstancias y desordena las circunstancias para hablar al corazón del creyente. Mira cómo el Señor nuevamente comienza a tener un trato.
Pudieron haber sido arrasados de inmediato, pudieron haber sido muertos de inmediato, pero no es así. El Señor tiene misericordia. El Señor sabía que esto iba a ocurrir y el Señor tiene misericordia y levanta a Ageo. Y este libro entonces es levantado para hacer no una pregunta de qué está ocurriendo afuera, como hubiera pasado en años anteriores con el pueblo de Israel. Israel, fuiste desolado, Israel, ¿quién te atacó? Israel, ¿a dónde te llevaron? Israel, ¿qué perdiste? Israel, ¿qué te duele? Esta pregunta y este libro comienza a ser una pregunta más profunda para el pueblo de Israel y es, ¿qué está pasando dentro de ti, Israel? Considera tu camino, ¿qué está pasando contigo? Y antes de que habláramos entonces de obediencia, de restauración, Dios lleva a Israel a tratar con su corazón. Mira que la palabra dice que en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, así comienza Ageo, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Aunque parece que es un versículo muy sencillo, realmente este versículo nos da mucha luz, hermanos, porque al decir que era el primer día del mes sexto, estaba marcando el tiempo en el que se hacía la cosecha dentro de Israel. No era cualquier día. El día que el Señor les está hablando y que de hecho dejó ahí una marca de la fecha que quería que nosotros tuviésemos más adelante y el pueblo de Israel, es que el día en el que el Señor irrumpe con su voz es el día justamente que marcaba el tiempo de la cosecha de Israel. En este tiempo para Israel era un momento importante en que cada familia iba a evaluar el trabajo que había realizado durante de X tiempo, durante el tiempo de siembra, para ver los resultados. Este no era un día religioso, por supuesto, pero es un día en el que el pueblo va a empezar a ver o a tratar de cosechar los frutos de lo que había estado trabajando. Y es justamente este día el que Dios escoge para tratar con su pueblo. Porque al comenzar la cosecha se iba a hacer evidente que la vida del pueblo seguía su curso, que ellos estaban en lo suyo, su actividad económica continuaba, ellos esperaban ese día ir a ver si fuera aquí en México cuánto maíz les creció, tal vez empezar a hacer las cuentas, ¿verdad? De cuánto va a empezar a ingresar al hacer eso. Y ese es el día en que Dios irrumpe para recordarles una cosa, estás muy ocupado, Israel, ¿verdad? Es tu día de cosecha, es tu día en el que vas a empezar a ver el fruto de lo que has estado trabajando y es el día en que Dios le recuerda, Israel, tienes una obra que dejaste de atender. Israel, tienes una obra que has estado olvidando. Tienes mucha energía para lo tuyo, pero no tienes energía ni tiempo para lo que Dios te ha mandado. Y así llegamos al versículo 2 de Ageo, donde dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ahí puntualmente es el Señor hablando a Israel, y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Él está descubriendo ahí su corazón. Después de presentarnos el momento exacto en el que Dios habla por medio de Ageo, nos muestra el corazón de Judá y este versículo es un espejo muy claro, hermanos, que refleja que lo que está viviendo Israel en este momento no es una rebeldía abierta. Lo que está viviendo Israel es algo más sutil, es una desobediencia cotidiana que se vuelve muy, muy, muy peligrosa. De tal forma que tenemos que considerar, hermanos, que Dios no solo escucha, parece que esta es una instrucción o un recordatorio sencillo y fácil, pero lo olvidamos con mucha facilidad. Dios no solo escucha lo que decimos, sino que Él ve realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y mira cómo este versículo dice, este pueblo dice, el Señor está eh, redarguyendo y está viendo el corazón del pueblo de Israel y ahí enmarca cómo este pueblo está teniendo una conversación interna, ¿verdad? Una conversación propia. El Señor sabía que Israel constantemente no es que no lo tuviera en cuenta, sino que se estaba autojustificando, se autorrepetía. Seguramente el pueblo de Israel en ese momento pensaba, ahora no es el mejor momento. Por eso dice, este pueblo dice, ¿verdad? El Señor mira su corazón. Este pueblo dice probablemente, más adelante va a ser más fácil. Este pueblo dice, Dios entiende mi situación, Dios sabe que estoy terminando esto, Dios sabe mis prioridades. Este pueblo dice,
no niego la importancia de esto que se tiene que hacer, pero ahora yo estoy en esta otra cosa. Este pueblo tiene algo que decir y de hecho lo está diciendo. Así operan las excusas en el alma. Usualmente están envueltas de prudencia, usualmente las excusas están rociadas de nuestra lógica, usualmente las sostenemos por nuestras propias circunstancias, pero van en contra de lo que el Señor nos llama. Ya el Señor había hecho algunas llamadas de atención antes también. Te voy a leer rápidamente Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tenemos una capacidad, hermanos, como seres que han caído, tenemos la capacidad pronta de escuchar la palabra, como dice este versículo, y escucharlo más como si fuese un mandamiento que nos ha sido enseñado y olvidar que verdaderamente es la palabra del Señor. Y este es el patrón espiritual que el Señor siempre está mostrándonos a través de la Escritura. El pueblo nunca dijo, no queremos reconstruir el pueblo, perdón, el templo, no encontramos una frase así dentro de la escritura, solamente dijeron, no es tiempo todavía. Y así es como poco a poco la desobediencia comienza a ser clara al estar aplazando y aplazando aquel mandato que el Señor ya les había mandado. Y ahí es donde vemos que la escritura es muy clara, hermanos. La obediencia retrasada es desobediencia presente. La obediencia retrasada es desobediencia presente. Este patrón se repetía una y otra vez. Vemos algo similar también cuando el joven rico es llamado a seguir al Señor y él dice también, no, no ahora. Bueno, ¿quieres seguirme? Ve y haz esto, ve y vende lo que tienes. No ahora y se va entristecido este joven rico. Entonces, tenemos que saber, hermanos, y recordar que la obediencia no se ajusta a nuestras circunstancias. Cuando el corazón quiere evitar lo que Dios manda, siempre va a encontrar razones convincentes. Siempre encontramos razones convincentes para evitar lo que el Señor nos ha mandado. Y hay algo muy fuerte, hermano, que no sé si habías notado en estos primeros versículos de Ageo, y es que el Señor, cuando está hablando del pueblo, no dice mi pueblo, sino que dice este pueblo. Si te das cuenta, en muchos de los pasajes en la escritura, cuando está hablando acerca de su pueblo, el Señor, pues hace este sentido de propiedad, ¿verdad? Sino que los menciona como este pueblo. ¿Qué nos muestra? Que hay una especie de distanciamiento, ¿verdad? No es un rechazo del Señor, pero hay un distanciamiento, claro. Un pueblo que ha dejado de caminar cerca, un pueblo que de alguna manera no está caminando por donde el Señor le ha mandado, que mantiene las formas. Ahí está el altar, como quiera. Ahí está. Nosotros adoramos, con eso estamos felices. El Señor es algo más, es algo accesorio. Si le adoramos, si tenemos la doctrina correcta, si hacemos el estudio, pero de cualquier manera, nuestra prioridad en la vida real somos nosotros mismos. Esa es la verdad. Somos nosotros mismos. Ahí está este pueblo. No nos menciona en el libro de Ageo, como había ocurrido 70 años antes, que ellos habían caído en una idolatría pagana, ¿verdad? Que eso había sido, por supuesto, parte de la disciplina que el Señor les había traído. Pero mira que el Señor no solamente se fija en la idolatría que había tenido Israel en aquel tiempo. En este momento no se trata de idolatría, en este momento se trata de prioridades. En este momento el Señor está molesto porque está viendo que el pueblo de Israel no le considera. No estamos hablando de que te estás arrodillando ante un Dios que no es Dios. Claro, ellos tenían en su mente que habían sido sacados de este lugar del cual habían estado presos durante tanto tiempo, que estaban en ruinas. Y entonces el corazón del hombre una vez más, lejos de obedecer al Señor y buscar al Señor, comienza a acomodarse en su comodidad. Y eso pasa seguido, hermanos. Es difícil que alguna persona, un hermano en Cristo, diga abiertamente, no quiero obedecer, o diga después, o cuando me estabilice, cuando resuelva esto, ¿verdad? Cuando tenga más tiempo. Esas son las clases de excusas que nosotros solemos usar. Cuando mejore mi situación, yo haré esto para el Señor o haré lo otro. ¿Cuándo? Pero nunca aún ahora. Ahora es cuando yo he de priorizar al Señor.
Y hermanos, el Señor les deja muy claro, Israel, el problema que tienes no es falta de tiempo. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Es una falta de prioridad. El templo no está abandonado por incapacidad de Israel, sino porque un corazón que había aprendido a vivir sin poner lo que Dios había puesto primero. Por eso se encuentra de esta manera. Y es aquí donde Ageo nos va a llevar al corazón de este asunto. Dios no confronta a Judá por un error administrativo, no lo hace por una mala administración necesariamente del tiempo por una temporada complicada, sino que lo confronta y lo ubica en el momento en el que en su corazón verdaderamente está. Decimos muchas veces, hermanos, que Cristo es el centro, pero el centro se ve en realidad en lo que hacemos cuando estamos cansados. El pueblo de Israel sí se cansaba, pero se cansaba en sus propias cosas. Decimos muchas cosas, pero las prioridades se ven en lo que verdaderamente sacrificamos para el Señor, aquello que verdaderamente nos cuesta, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando nadie nos aplaude. Ya en ese momento que ocurría que estaba el altar levantado y pues tal vez nadie aplaudiría irle a poner una piedra más al templo. Es aquello que nosotros nos reservamos para nosotros mismos. Y Cristo es el centro y determina el peso de nuestras decisiones. Cuando eso ocurre de esta manera, vemos como verdaderamente nuestro carácter es formado y nuestros afectos son ordenados conforme a ello. Debemos de cuidarnos de no caer en este error que el pueblo de Judá, al no decir no edifico o el templo no me importa, pero de cualquier manera en la práctica estar haciendo absolutamente lo contrario. Necesitamos tener al Señor central en nuestra vida, recordar que el Señor es central en todo lo que hacemos, hermanos, hacerlo con constancia, hacerlo con lealtad, hacerlo con firmeza, hacerlo con amor y recordar constantemente que Cristo no puede ser un Cristo periférico a nosotros. No puede ser un Cristo periférico a nosotros. Lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador fácilmente y buscamos recibir de inmediato esa gracia. Pero su señorío se reconoce todos los días en todo lo que nosotros estamos haciendo, en nuestras prioridades. Debemos cuidarnos y no solo ver a qué mal que lo hizo el pueblo de Israel. Tendemos a ser intermitentes, hermanos. Tendemos a buscarnos ocupar. Tendemos a estar siempre casi listos. Siempre habrá un momento mejor. Siempre con palabras correctas, pero al final de cuentas con caminos dislocados. Y vemos cómo el Señor hace este reclamo al pueblo de Israel. En el hogar ocurre exactamente lo mismo. Eh, Cristo, tenemos que recordar, no está al centro porque colguemos un versículo en la pared o porque nuestra pared esté llena de versículos cristianos o porque de vez en cuando o porque hacemos una oración antes de comer que se puede comenzar a volver religiosa. Eso no es que Cristo sea el centro en nuestras vidas. Cuando Cristo está en el centro, en un matrimonio, cuando Cristo está al centro, cuando somos padres, entonces la cruz debe ser notoria en nuestras vidas. Esa disciplina espiritual debe ser notoria en nuestras vidas, no un recurso ocasional, no un devocional ocasional. Esa es la única manera. Difícil, hermanos, pero es un llamado real a que nuestros hijos no solo vean teatro en nuestras casas, vean coherencia en nuestras vidas. Que no solo vean que vamos y asistimos al altar cada domingo a medio desempolvar las Biblias. Cuando eso ocurre está el pueblo destruido. Cuando la Biblia no define verdaderamente la atmósfera, sino tan solo es ese artículo de decoración en nuestros libreros o en nuestros burós. Cuando Cristo está al centro, se debe de respirar dependencia en nuestras vidas, adoración, obediencia, incluso en los momentos más difíciles o en las temporadas inciertas que tarde o temprano llegan. Y eso es lo que Dios revela al profeta aquí en Ageo. El problema realmente, hermanos, de fondo no es el templo, es el corazón. El problema es el corazón. Nunca fue el tiempo tampoco. Es donde estoy dando la preeminencia. ¿Cuáles son las prioridades?
Nunca fue la falta de recursos, la que estamos viendo acá en Ageo, tampoco fue, sino la falta de dónde voy a poner ese valor que realmente yo valoro en la vida. Ellos estaban gastando mucho, pero lo estaban haciendo en sus casas. Y así es como comienza a ser confrontado el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios dice entonces, Israel, considera vuestro camino. Una vez hace ese llamado, considerad vuestros caminos. Mira que ocupa el lugar que solo Cristo debe ocupar. Israel, iglesia, tu nombre. Piensa en este momento, detente un segundo y piensa, considera tu camino. Mira qué ocupa. Y nuevamente, dejemos de justificarnos. Bueno, claramente ocupa el Señor, por eso estoy aquí. Claramente ocupa el Señor, por eso escucho una predicación tantas veces por semana. Claro, ocupo el Señor. No, lo que el Señor verdaderamente ve, ese corazón que entregamos en absolutamente todo, todo, todo lo que hacemos. Y aquí es donde la palabra de Dios nos muestra algo que muchas veces preferimos no admitir, pero es verdad, hermanos, somos criaturas muy fluctuantes. Y esta fluctuación no es una inconstancia, perdón, pasajera. Muchas veces es una oscilación espiritual, lo que la Biblia describe una y otra vez. El hombre oye la voz de Dios, una y otra vez lo vemos, ¿verdad? Oye la voz de Dios, tiembla, se humilla, es restaurado y con el paso del tiempo, ¿qué ocurre una vez que se restaura? Se vuelve a sentar, se vuelve a distraer y vuelve a olvidar. Es la historia que encontramos de la humanidad y descrita en la palabra. Ese es nuestro patrón desde Génesis a Apocalipsis, hermanos. No pensemos, yo estoy bien, nunca me va a pasar, porque justamente cuando hacemos eso, ese es el punto en el que las cosas comienzan a caer. Justamente en el que recibimos gracia y caminamos con fervor por un tiempo, la vida se estabiliza, tenemos una economía relativamente tranquila, no nos falta qué comer y entonces las prioridades silenciosamente, sin avisarnos, comienzan a acomodarse conforme su propia agenda. Usualmente no ocurre en una rebelión abierta, sino por un desgaste, no por una incredulidad en el que no levanto, no, yo no creo en esto, sino porque comienza a haber olvidos. Se me olvidó orar, se me olvidó leer, se me olvidó tener este tiempo devocional, se me olvidó que tenía este compromiso, se me olvidó predicar el evangelio, se me olvidó, y así, no por desprecio a Dios, un desprecio abierto, sino que empieza a haber un amor desordenado a nosotros mismos, a nuestra propia agenda, y es ese llamado a pensar qué tanto he estado viviendo en este tiempo con mi propia agenda versus la agenda de Dios. Lo que le pasó a Judá, que vemos que es increíble, ¿cómo puede ser de estar llorando, haber colgado las arpas? Después de 70 años, el Señor los trae nuevamente a reconstruir la casa y comienzan a hacer sus casitas de madera tan bellas y tan hermosas. Bueno, hermanos, lo que le pasó a Judá también nos pasa a nosotros. Cuando la crisis nos golpea, nos pasa a nosotros. Cuando estamos en problemas, clamamos, Señor, ayúdame. Cuando viene una enfermedad, Señor, yo sé que tú me sustentas. Y luego el Señor es fiel y nos restaura, nos socorre como siempre. ¿Y qué hacemos? Cantamos, nos gozamos, el Señor es bueno, damos testimonio y después de un tiempo las comodidades y las prioridades comienzan a hacer lo suyo. Comenzamos a aflojar, comenzamos a tener un alma muy acomodada y así nos acomodamos y comenzamos a dormirnos, ¿verdad? Somos capaces de llorar junto a aquellos ríos en Babilonia y un tiempo después acostumbrarnos a ver las ruinas del templo sin que nos duela. Somos capaces de llorar porque el Señor hizo una obra de salvación en nuestra vida. ¿Cómo pudo haber visto a este pecador por amor de su nombre? Tuvo misericordia y no solo eso, sino le habló a mi familia y lloramos y nos encanta pensar en eso. Y después de un tiempo ni siquiera predicamos el Evangelio. Vemos ruinas a nuestro alrededor, pero estamos tan acomodados, estamos tan tranquilos, se nos ha olvidado, ¿verdad? Bueno, mis hijos, como quiera, escuchan la palabra de Dios, no están como aquellos que ni siquiera lo conocen y están perdidos. Vamos bien y empezamos otra vez a tener esta conversación al interno, como el Señor le confronta a Israel en ese momento, dice mi pueblo, dice mi pueblo. ¿Cómo podemos vivir con lo que Dios nos mandó a restaurar?
Podemos caminar junto a la obediencia pendiente y no sentir ese peso. Podemos mantener la liturgia también, hermanos, y en medio de todo eso, perder el corazón. Ese es el punto exacto en el que el Señor nos confronta por medio de Ageo y confronta la estructura interna de nuestras prioridades. Porque no basta decir que amamos al Señor, ni basta decir con que Cristo es el centro, ni basta decir con que Cristo es primero. La Biblia nos examina no por lo que declaramos, el Señor nos examina no por lo que estamos diciendo. Es más sencillo al principio, hermanos, cómo nos organizamos. ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo te organizas? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Qué se sacrifica? ¿Qué estás sacrificando para el Señor? ¿Cómo estás perseverando para Él? Y si somos honestos, muchas veces debemos admitir de corazón, como le ocurrió a Judá, que muchas veces no somos capaces de decir Dios primero. Dios primero. Mira, esta semana tengo que hacer tantas cosas, pero Dios primero. Dios primero en mi familia, Dios primero en mi trabajo, Dios primero, por supuesto, en la asamblea, Dios primero en mi colonia. Y el Señor dice, híjole, considera vuestro camino, considera tu camino, no lo que me dices, considera lo que haces, considera realmente qué está ocupando el centro, considera realmente qué está ocupando tus decisiones, quién gobierna tus afectos, qué controla tu tiempo, qué pesa más cuando Cristo y nuestra agenda compite, qué es lo que pesa más, qué se preserva y qué se sacrifica. Y estas son cosas que a todos nos puede costar trabajo. ¿Qué pesa más cuando llegamos cansados después de un día de trabajo y tenemos la decisión entre distraernos haciendo cualquier cosa y buscar un momento al Señor con nuestra familia, no terminar nuestro día sin ponernos delante de Él? Este es algo que el Señor nos manda a considerar. No ha llegado aún el tiempo. Cuando el Señor está hablando al pueblo y les dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, no está sino diciéndoles, tienen una rebeldía aplazada. Ellos piensan, no es el tiempo oportuno. En otro momento, más adelante, habrán cosas mejores. Ese lugar es el lugar que nosotros tenemos que cuidar de no caer ahí. Rara vez diremos, Señor, no quiero tu voluntad, pero le decimos, Señor, dame tiempo. No, el tiempo lo tenemos, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo. Lo tenemos. ¿Cómo lo estamos usando para Él? Debemos de traer esto a nuestra mente, que esta sea nuestra oración. Y a pesar de que sea una verdad que nos incomode y que la Biblia nos esté llevando a examinar una u otra vez, no salgamos de este lugar sin que esas palabras del Señor resuenen en nuestro corazón. Considerad vuestros caminos, ¿qué ocupa el centro? ¿Cómo tenemos nosotros que, que vivir? La iglesia de Cristo necesita escuchar. ¿No es el tiempo de consagrarme más, pero sí es el tiempo de otras inversiones, acaso? ¿No es el tiempo de servir, pero sí es el tiempo de reforzar mis propios proyectos? Como iglesia necesitamos escucharnos cuando estamos diciendo, no es el tiempo de ordenar mi hogar según la palabra, es complicado, pero sí es el tiempo de organizarlo según esta preferencia que tengo. No es el tiempo de cosas más difíciles, hermanos, que sabemos que nos pasan aún dentro de la asamblea. No es el tiempo de reconciliarme con mi hermano. No es el tiempo. Sabemos que tenemos algún asunto que resolver entre esta persona y yo, pero no es el tiempo. Si Dios acomoda el tiempo, lo haré. Y empezamos a defender los argumentos. Empezamos a racionalizar nuestra obediencia a Dios. ¿Será que no es el tiempo? No es el tiempo de ser fiel en lo secreto, pero sí es el tiempo de multiplicar nuestras distracciones, porque nadie sabe nuestra vida, nuestra casa, salvo nuestra familia. Es el tiempo, hermanos, y constantemente nos enfrentaremos a ese dilema de nuestra agenda, el dilema del orden del corazón. Debemos de arrepentirnos ante el Señor y poner nuestras prioridades conforme Él nos pide. Dejar ese después atrás, que no se convierta en la excusa de nuestro rechazo. Y quisiera para terminar esta mañana también
recordar no solamente a aquellos que ya han sido salvados, sino también a aquellos que han escuchado el Evangelio pero no vienen a Cristo. También el Señor llama, también el Señor habla, lo encontramos en la palabra. Y este tipo de pretextos pueden estar también muy claros si es que tú estás en esta condición, ¿verdad? No siempre, a lo mejor si tú has venido constantemente y el Señor no ha hecho una hora en tu vida, no siempre dices, no creo, pero también muchas veces buscas este tipo de palabras como más adelante, cuando cambie mi situación, entonces, y me sienta yo mejor, tal vez busque al Señor, tal vez me arrepienta. Como jóvenes solemos pensar muchas veces, cuando sea viejito, cuando sea más adulto, si naciste en una familia que ya caminaba con el Señor, probablemente ni siquiera has visto el peso de tu pecado y no te sientes malo y piensas, bueno, algún día, tal vez yo en este punto he mentido, he hecho estas cosas, pero no es tan malo. Llegará el momento en el que yo me comprometa cuando sienta algo, cuando esté preparado. Y así constantemente, como decíamos, este es un tema del corazón del hombre. Estamos pateando y pateando y pateando la prioridad. Y la Biblia define todo eso como un rechazo. Pero ese rechazo, si es tu caso, es un rechazo natural. Como en Romanos 13:11 dice que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay. El hombre ama más las tinieblas que la luz, no quiere venir a Cristo y además no puede venir sin la obra del Padre. Pero si tú estás en esa condición, el Evangelio no es tan solo una invitación a decidir cuándo es tu momento. Tienes que entender que esto depende del Señor, pero el Señor nos manda a arrepentirnos. Tienes responsabilidad. No te quedes simplemente pensando, ah, bueno, el Señor va a hacer la obra. Claro, el Señor hace la obra conforme su gracia, conforme su soberanía, pero el Señor manda a arrepentirnos. Isaías 51 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tenéis dinero, venid. Dios llama al que no puede. Si has estado aquí durante muchos o pocos años escuchando la palabra y estás como el pueblo de Israel también en ese momento, en tus propias prioridades, también Dios llama al que no quiere, al que no trae nada, al que está vacío. Justamente es al que Dios llama. Ese vacío evidencia justamente esa incapacidad espiritual que se tiene para uno mismo presentarse delante de Dios. Sabemos que no hay salvación por disposición humana y no hay alguna virtud que el Señor vea en nosotros, pero sí vemos esa gracia que llama, esa gracia que despierta, que mueve, esa gracia que salva y ese aplazamiento que es parte del rechazo natural del corazón. Es Dios el único que puede romper ese aplazamiento también de tu corazón. Y lo mismo que el Señor habla a Judá y a su iglesia, también habla al pecador. Considera tu camino, considera tu camino. Recuerda como aquel pueblo de Israel, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos. Estamos en esa montaña rusa de emociones, nos sentimos bien, alabamos al Señor, empezamos a acomodarnos, pecamos, viene la disciplina, estamos llorando, pedimos al Señor. No esperes el momento en que toques la puerta y ya no haya salvación. Mira cómo el Señor en Isaías dice, ven y compra sin dinero, sin precio, sin que ofrezcas nada, ven. ¿Qué otra cosa pudiese el Señor ofrecer? La salvación del hombre no aporta nada. Sin embargo, al Cristo hacerlo todo, hace ese llamado puntual al arrepentimiento. ¿Por qué no habrías de hacerlo, niño, joven, si el Señor lo está haciendo? ¿Esperarás acaso el tiempo de las ruinas? ¿Esperarás acaso el tiempo, como lo menciona el libro de Proverbios, en el que busques y ya no pueda ser hallado? ¿Tentarás acaso al Señor como lo hizo el pueblo de Israel? Es necesario que consideres también, si no has venido a Cristo, estas cosas. Y así, hermanos, llegamos al final de esta exposición, no sin antes mencionar cómo el Señor pone este pasaje de Ageo frente a nosotros como un espejo. En este momento Dios no está hablándole al pueblo, a un pueblo pagano, le habló al pueblo de Israel, le habló a un pueblo que había regresado, que conocía su nombre, que sabía de su gloria, pero que había aprendido a vivir en su comodidad. Entonces, hermanos, recordemos, el problema no era una falta de teología, no era una falta de doctrina, era un tema de prioridades, no era ignorancia, es que estaban desplazando al Señor mientras que estaba avanzando su propia agenda.
Así el Señor mismo hoy nos confronta a que no es lo que decimos, no es lo que sentimos, no es lo que declaramos, es lo que verdaderamente está ocupando nuestra vida en la vida real y nos manda una vez más, meditad vuestros caminos. No dejemos este llamado del Señor para después. Pongamos primero al Señor, revisemos qué se nos ha quedado detenido, que el Señor nos ha estado mandando nuestras prioridades, cada uno conforme nuestra vida lo sabe. Sabe que el Señor ha estado mandando a que estemos trabajando para Él y para su gloria. Reordenemos el tiempo de alguna forma y que esto no sea por una emoción pasajera como suele ocurrirnos a nosotros los hombres, sino que podamos hacerlo como una obediencia humilde para Él. Hagamos una oración, hermanos, para terminar. Amado Señor, agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos has dejado registro, Señor, de esta situación que ocurrió en el pueblo de Israel y que sin lugar a dudas sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad lejos de ti. Reconocemos, Señor, que constantemente, al igual que ocurría en el pueblo de Israel, Señor, para nosotros es más sencillo y más fácil acomodarnos en nuestras propias prioridades. Suplicamos que nos ayude, Señor. Suplicamos que no nos acomodemos y que tengamos Señor, a ti, a un Cristo tan solo alterno en nuestra vida, sino verdaderamente como el centro, como aquello que reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Perdónanos también porque constantemente te fallamos. Ayúdanos a revaluar nuestras prioridades. Suplicamos que así ayudes a cada una de las personas que se encuentran aquí, no importando la condición de nuestra vida, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada conforme tu voluntad y que pueda traer un fruto para tu gloria, Señor, recordando que tú eres todo para nosotros, Señor, y que esa prioridad pueda ser puesta de una manera adecuada. Suplicamos esto para tu iglesia, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.